algunas veces para obtener esa personería jurídica se cita como unas jerarquías de puestos de trabajo. Y no solamente para obtener la personería jurídica, sino para los otros organismos de control que existen en el entorno de la organización. Hay 4 componentes básicos que tenemos que tener en cuenta en la estructura o en la organización formal. Nosotros siempre vamos a trabajar, y ya lo dijimos anteriormente, vamos a trabajar con la organización formal. ¿Que existen organizaciones informales? Obviamente que sí, pero nosotros siempre vamos a, digamos, miramos, apuntamos y trabajamos en las organizaciones que son formales. Ahí lo tienen a los 4 componentes básicos que hay que tener en cuenta en las estructuras de organización. El trabajo, el cual está divisionado, es decir, está dividido o divisionado en los puestos de trabajo. Las personas que son asignadas a ese puesto de trabajo y obviamente ejecutan el trabajo que le corresponde en ese lugar por estar el trabajo divisionado. El ambiente en el cual se ejecuta el trabajo. ¿A qué se refiere el ambiente? Se refiere a que el ambiente de trabajo puede ser una oficina, puede ser un galpón, puede ser un depósito, puede ser un sector en la nave de fabricación, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, si es una empresa de logística, los choferes, su ambiente de trabajo es el camión y la calle, la ruta, ¿sí? Y además, el otro componente básico son las relaciones entre las personas o las unidades. Cuando hablamos entre las personas o las unidades se refiere a dentro, ¿se acuerdan de las de las áreas funcionales en funciones operativas? Dentro de esas áreas funcionales tenemos lo que van a ser los departamentos. A su vez, esos departamentos se dividen en unidades, ¿sí? O sea, y podemos referenciar como la cuestión de las unidades son los puestos de trabajo y las unidades en relación con el trabajo y la persona. Es decir, hay una relación entre las distintas personas que ocupan los puestos de trabajo de la organización y a su vez de las personas con el puesto de trabajo. ¿Se entiende? ¿Quieren preguntar algo? Buenos días. ¿Quieren aportar algo? ¿Cuáles serían esas unidades, profe? Las unidades las tomemos por ahora que son los puestos de trabajo, ¿sí? En realidad, después vamos a ver más adelante que las unidades de trabajo, o sea, se refiere a unidades cuando dentro de una gerencia de área, que es un área funcional, hay que agrupar las actividades a su vez, que son departamentos. Dentro de los departamentos tenemos divisiones y luego tenemos las secciones. A las divisiones de los departamentos lo que se denominan unidades, ¿sí? Entonces hay lo que está planteando acá las relaciones que se dan en la estructura de organización formal, las relaciones entre las distintas personas con relación a puestos de trabajo y a su vez el puesto de trabajo con la persona. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Voy a ver, creo que ingresó alguien. Sí. Buenos días. Bien, y tengamos en cuenta lo siguiente. La función organizar, o sea, ¿qué va a ser organizar? Para poder tener en cuenta los diseños de esas estructuras organizacionales jerárquicas, y cuando decimos estructura organizativa jerárquica, se refiere a cómo se manda dentro de la organización, ¿sí? Entonces, el organizar significa delegar autoridad. Cuando yo digo delego autoridad, es decir, estoy dándole a alguien la autoridad para que pueda emitir órdenes de trabajo. Asignar funciones y responsabilidades. Cuando hablamos de funciones, estoy diciendo cuáles son las actividades que se deben realizar en ese puesto de trabajo.
y obviamente cuáles son las responsabilidades que tiene ese puesto de trabajo con respecto a la persona, al recurso humano. Y además, el organizar permite establecer un sistema de comunicaciones sobre el grupo de personas o el recurso humano que componen la empresa, porque tengo que tener un sistema de comunicación justamente para emitir las órdenes de trabajo y además para recibir los resultados de la ejecución de esas órdenes de trabajo. Y recordemos nosotros cuando vimos la organización como un sistema abierto y ya como un sistema social, se establecía un canal de información. ¿Por qué? Porque cada una de las personas que están en los puestos de trabajo deben tomar decisiones, ¿sí? Y para tomar decisiones necesitan información. Y además ya vimos todos los sistemas de información, hay determinados tipos, todos están brindando información, ¿sí? Y hay algunos que son específicos para algún tipo de toma de decisiones dentro de la organización. Entonces, cuando nosotros hablemos en con respecto a las estructuras organizativas jerárquicas y digamos organizar, ya sabemos que es delegar la autoridad, asignar las actividades o funciones, que es exactamente lo mismo, y las responsabilidades. Y además se establece el sistema de comunicaciones sobre el grupo de personas o recursos humanos que componen la empresa o la institución. Hasta ahí estamos bien, ¿se entiende? Por las dudas, revisemos los tres, ¿cómo se llama? Lo que vimos recién, el delegar la autoridad es la facultad o derecho de actuar, decidir y exigir a otras personas. Si ustedes recuerden cuando vean las funciones corporativas o las funciones del administrador en la unidad 2, ustedes fíjense en la facultad, en esta función de control, justamente él tiene esa facultad. Facultad o derecho de actuar, decidir y exigir acción a otras personas. Funciones o tareas son las actividades, lo que les decía anteriormente, que debe realizar un empleado, un trabajador en el cargo o puesto de trabajo. Son términos equivalentes, cargo o puesto de trabajo. Cuando hablamos de funciones o tareas, recuerden actividades que se realizan en ese puesto de trabajo. Y la responsabilidad es la obligación de obtener resultados. Obligación de obtener resultados. Y obviamente rendir cuenta de los deberes o de las funciones asignadas. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Bien, si alguien necesita preguntar algo, por favor, lo hace. Aquí la cuestión es que toda empresa o toda institución también necesita sí o sí una estructura organizacional. ¿Por qué? Porque es una forma de organizar, de organizarse de acuerdo a, digamos, a su objetivo principal, para poder ordenarse. Ordenarse con respecto a qué? A las actividades que constituyen los procesos y obviamente los procesos de negocio y en sí todo el funcionamiento de la empresa. Cuando se organiza de acuerdo a sus necesidades, que es con respecto al objetivo principal, tiene en cuenta las fortalezas que tiene. ¿Qué significa esto? Les doy un ejemplo. Ingenio Concepción produce azúcar y alcohol, ya lo sabemos. Esto es una empresa que produce software, ¿sí? O sea, se va a organizar distinto a cómo se organiza el ingenio. Y si tomamos otro ejemplo, por ejemplo, una empresa de agua de bebida, se va a organizar un poco distinto a de cómo lo hace la empresa que produce software y a cómo se organiza el ingenio. Por eso habla que se organiza de acuerdo a sus necesidades, pero teniendo en cuenta la fortaleza.
Repito, y ordenarse implica también que ordena todas las actividades en función de los procesos. Obviamente, conjunto de actividades, un proceso. Y recordemos que dentro de las actividades tenemos tareas. Y hablamos también de los procesos de negocio y obviamente el funcionamiento de la organización. ¿Se entiende? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Aportar algo? Y después es importante saber el para qué se organiza la empresa o la institución, ¿sí? Lo cual, el para qué es importante porque permite conocer qué clase de estructura organizacional jerárquica utilizan las diferentes empresas. Esas que yo les nombré van a tener un tipo de estructura organizacional distinta. ¿Cuáles son los tipos de estructuras organizativas jerárquicas que conocemos? Ahí la tienen. La que se denomina lineal pura, la lineal, la funcional, la lineal con asesores o staff. Staff es equivalente en inglés al término asesores o comité. Cuando uno habla de una estructura organizativa jerárquica, repito, se refiere a cómo se manda dentro de la organización. ¿Cuándo es lineal pura? Se dice que es lineal pura cuando la cabeza visible de esa organización, que puede ser un gerente general, puede ser un CEO, un director o un jefe, es decir, la cabeza principal, en él recae toda la responsabilidad, ¿sí? De todo lo que sucede dentro de esa organización. Hay determinadas instituciones o empresas que tienen este tipo de estructura organizativa jerárquica, la lineal pura. Todo lo que son las Fuerzas Armadas y todas las fuerzas de seguridad, ellos utilizan este tipo de estructura, donde el jefe de cada unidad, podemos decir así, o de cada, por ejemplo, de la policía, todo lo que pasa, por ejemplo, en la comisaría, cualquier comisaría hay un comisario, todo lo que pase dentro de su unidad, él es el responsable directo de lo que sucede ahí. Entonces, por eso siempre escuchamos que cuando sucede algo en una comisaría, el primero que se va o tiene sanción o lo retiran es el comisario. Porque todo lo que suceda ahí con el recurso humano, con todas las actividades, todo lo que pase ahí, él tiene la responsabilidad plena. Entonces, todo lo que es estructura organizativa, jerárquica, del tipo lineal pura, las vamos a encontrar en las fuerzas de seguridad. Ya sea policía, puede ser gendarmería, la armada, ellos mantienen ese tipo de estructura lineal pura. Por ejemplo, la escuela de policía, hay un grupo que está trabajando el FI para la escuela de policía, ahí les va a dar la estructura lineal pura. El otro tipo es lineal. ¿Cuándo es lineal? Cuando yo tengo una cabeza visible, vuelvo a repetir, pues un gerente general, un CEO, un director, o un administrador, ¿sí? Y después tengo los gerentes de área. Nosotros sabemos que las gerencias de área, la de producción, la de recursos humanos, la de administración, etcétera, etcétera, que corresponden a todas las funciones operativas. Entonces, la responsabilidad es compartida entre la cabeza visible y las gerencias de área que están en el siguiente nivel. Entonces, por eso se llama lineal. ¿Se entiende eso, la diferencia entre una y otra, la lineal pura y la lineal? Hola. Sí, profe. Bien. Si queda alguna duda, por favor, preguntan. O si quieren aportar algo, también. Después, el otro tipo es la funcional.
cuando se dice que es una estructura organizativa funcional. Hagamos de cuenta que tenemos la gerencia de sistemas, ¿sí? En el proceso productivo que tenemos, en la parte de producción, en la gerencia de área de producción, ese proceso productivo es muy tecnológico, ¿sí? Entonces se envía un ingeniero de sistema o un analista de sistema para que opere esos sistemas, los sistemas de información o esos sistemas que de la parte de producción hay cosas que opera o necesita la asistencia de un ingeniero en sistema. Ese ingeniero del sistema depende del gerente de sistema, pero él va a cumplir funciones en la gerencia de área de producción. Otro ejemplo, o sea, puedo tomar en la misma organización, obviamente va a ser la parte de recursos humanos. Se necesita la asistencia de un ingeniero de sistema. Entonces, el ingeniero de sistema baja uno de la gerencia de sistema a prestar funciones o realiza sus actividades en recursos humanos. Ellos prestan la función, ¿sí? en distintas gerencias de áreas o distintos departamentos o en distintos puestos de trabajo, pero ellos dependen funcionalmente del gerente del sistema. Eso se llama una estructura organizativa jerárquica funcional. Después tenemos la lineal con asesores, staff o comité. ¿Qué significa? Que es la estructura organizativa jerárquica lineal, donde tengo la cabeza visible y después tengo gerentes de área. La responsabilidad de lo que sucede está compartida. ¿Por qué? Porque los distintos gerentes de área se hacen responsables de sus correspondientes unidades o sectores. Y cuando se dice con asesores, staff o comité, es decir, cuando hay en alguno de los puestos de trabajo o en varios, tengo un asesor o un staff. El asesor o staff es una sola persona. Se contrata, ¿sí? O depende de un puesto de trabajo para hacer un determinado asesoramiento. Puede ser un asesor legal, puede ser un asesor técnico. Ese asesor técnico puede ser, por ejemplo, hace estudio de marketing. Puede ser asesora sobre el tema de higiene y seguridad, sobre el tema de medio ambiente, puede ser un asesor contable. Entonces, él asesora. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un gerente de línea o un puesto de trabajo de línea? ¿Sí? O sea, de línea jerárquica, me refiero a que puede emitir órdenes, y el asesor o el staff no puede emitir órdenes. Él asesora. ¿Y cómo hace su asesoramiento? ¿Cómo él hace su tarea? Él emite un informe escrito con recomendaciones, pero no puede emitir órdenes. Entonces, con ese informe escrito, le va a dar al jefe, o del cual él, o el puesto del jefe, del puesto de trabajo del cual él depende, le va a dar su informe. Y ese jefe es el que va a transformar las recomendaciones en órdenes de trabajo. O sea que un cargo de línea con respecto a un asesor, la diferencia es que el asesor asesora, no puede emitir órdenes de trabajo. En cambio, un puesto de trabajo de línea sí lo puede hacer. Y es una persona. Y cuando hablamos de comité, significa que tengo más de una persona. Por lo menos son 2 o 3 o 4. Ese comité puede estar conformado con gente que está dentro de la propia empresa o conforme un comité de interdisciplinario para resolver una determinada situación. Y es exactamente lo mismo que el asesor. Ellos no pueden emitir órdenes. Emiten un informe por escrito que entregan al jefe del puesto de trabajo del cual ellos dependen. La otra cuestión, o sea, esa es una de las primeras cosas que tenemos que saber para poder hacer los diseños de las estructuras organizativas.
es saber cuál es el tipo de estructura organizativa jerárquica que se tiene, ¿sí? Saber por qué y cómo funcionan. Hay que ver todas estas estructuras, tienen ventajas y desventajas, y ver qué intereses persiguen cada una de ellas. ¿Sí? Siempre ustedes en el material de clase lo tienen a los 5, no, 1, 2, 3, 4, a los 4 tipos de estructuras organizativas jerárquicas con las ventajas y las desventajas, y hay que conocerlas. Y además, ¿por qué hay que conocer ventajas y desventajas? Porque hay que ver si se acomodan o si es válida esa estructura de acuerdo a las necesidades de la organización. ¿Estamos hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta para trabajar en el diseño de las estructuras organizativas es la departamentalización. ¿Qué significa esto? La departamentalización, es decir, se crean departamentos dentro de la organización. Los departamentos siempre se van a crear a partir de las gerencias de área, que son las gerencias de área, después vienen las funciones básicas y las funciones derivadas, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Esa creación, ¿sí? Se va digamos, de esos departamentos, va a tener como base las funciones del trabajo que se debe desempeñar. Funciones son las actividades de trabajo que se deben desempeñar. Cuando hablo del departamento de producción, el departamento de ventas, el departamento de marketing, el departamento de finanzas y contabilidad, etcétera, etcétera. También se va a tener en cuenta, ¿sí?, el producto o el servicio que se ofrece. Es decir, qué produzco o qué servicio ofrezco al comprador o al cliente objetivo, es decir, es el cliente. También se va a tener en cuenta el territorio geográfico que cubre la organización o la empresa. Y también se va a tener en cuenta el proceso utilizado para convertir los insumos en productos. ¿Sí? Entonces, cuando se crean departamentos, se tiene en cuenta, vuelvo a repetir, las funciones de trabajo que hay que desempeñar, el producto o el servicio que se ofrece, hay que tener en cuenta el cliente, el territorio geográfico que se cubre. Cuando hablamos de territorio geográfico que se cubre, tiene que ver mucho con el lugar donde está asentada la organización, también en relación al mercado que cubre, ¿sí? Y el proceso de producción, o sea, donde convierten los insumos, materias primas, en productos o servicios. Para eso ya existen 10 criterios de departamentalización, por lo cual esos son los que habla acá del método, los métodos que se deben reflejar ese agrupamiento. En realidad el departamento, fíjese, es un agrupamiento de las distintas actividades que se desempeñan dentro de la organización. Hay 10 criterios, ¿sí? Y cada uno de esos criterios contribuye al logro de los objetivos de la organización. Y obviamente que esos departamentos, cada uno tiene una meta, ¿sí? Y la departamentalización puede variar de distintas formas. En esa variación es donde aparecen los distintos criterios. Son 10. Nosotros vamos a ver unos cuantos nada más ahora, como para tener una idea. La departamentalización por producto. Fíjense, se van a organizar las actividades de ese departamento de acuerdo a lo que se produce, ya sean bienes, servicios. Y esta forma dice de organización es empleada, pero ya no solo en las grandes compañías, sino en la mediana también la vamos a tener, donde cada unidad que maneja un producto se le denomina divisiones. Eso es lo que yo les decía anteriormente, cuando hablamos de las relaciones entre las unidades, o sea, las personas y las unidades que son los puestos de trabajo. Cuando uno va a pasar, digamos, al diseño. Buenos días. Cuando va a pasar al diseño, ¿sí?
El departamento, teniendo en cuenta el producto, lo que hace lo divide en divisiones, valga la redundancia. Y dentro de las divisiones van a ser las subunidades necesarias que van a ser las secciones. Todas estas divisiones con respecto a las operaciones que se deben realizar dentro de cada una de las actividades. Es decir, cuando digo departamentalización por producto, estoy teniendo en cuenta el producto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Hola. El silencio otorga. O sea que voy a suponer que sí se entiende. ¿Así es? Sí, profe, sí se entiende. Bien. Y recordemos también que cada una de estas departamentalizaciones tiene ventajas y tiene desventajas. Así que hay que tenerla bien presente. Eso se lo dejo para lectura del material de clase. Otro criterio de departamentalización es el territorio. ¿Sí? Generalmente para esto se da en las grandes empresas y, y tiene que ver, digamos, con la cobertura de la zona geográfica, como decía anteriormente, que tiene la empresa o la organización. Ejemplos que utilizan generalmente son las cadenas de hoteles, compañías telefónicas, ¿sí? Y los cuales están divididos sobre la base donde se ubican las empresas. Y también tiene en cuenta la cuestión del mercado. Y siempre cuando está referenciada a zonas geográficas, pueden ser, por ejemplo, zona norte, zona sur, región del NOA, países de América del Sur, países de América Central, países de América del Norte, o países, puede ser la zona geográfica de Oceanía, de África, siempre hace una referencia a una zona geográfica cuando es una departamentalización por territorio. ¿Sí? Y ese es uno con respecto, o sea, la departamentalización por territorio es fácil ubicarla porque siempre, vuelvo a repetir, vamos a ver una relación con zonas geográficas. O sea que no hay mayor inconveniente cuando uno la tiene que encontrar. ¿Sí? Y después, ¿qué más tenemos? Fíjense, en este es otro cliente, otro departamentalizaciones con respecto al cliente. ¿Sí? O sea, acá se tiene en cuenta el tipo particular de cliente que la organización busca tener o alcanzar dentro de ese mercado que atiende. Entonces lo que hace es agrupa las actividades en función pues, de esos clientes, es decir, cuáles agrupa las actividades de los empleados. La base de esta departamentalización es, como dice ahí, está en el supuesto de que los clientes en cada conjunto tienen problemas y necesidades comunes que deben ser resueltos teniendo en cuenta especialistas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, vamos a algún lugar y vemos que ahí atienden a clientes mayoristas y a clientes minoristas. ¿Por qué? Porque los clientes, estos, cada uno tiene sus propios problemas, sus propias necesidades. Entonces hay que tener gente especialista en que lo atienda. No es lo mismo un cliente mayorista que un cliente minorista. Es decir, el cliente es el eje central por el cual la organización se adapta, se organiza, se subdivide, agrupando siempre al personal para cumplir las funciones necesarias justamente para satisfacer las necesidades de cada tipo de cliente. Es decir, yo le doy un ejemplo, mayorista o minorista, pero puede haber clientes, empresas, o clientes que no son empresas, ¿sí? Entonces tengo distintos tipos de clientes, pero los hago o como eje central para organizar al personal, dividiéndolos y a su vez agrupándolos. Este es por cliente, lo mismo pasa, podemos decir, por territorio y por producto. Estos son tres tipos
de departamentalización. Le aclaro, son 10, ustedes los tienen ahí en el material de clase, están cada uno explicados y tienen ejemplos de organigramas, cómo lo detectan, para que puedan detectarlo y obviamente hacerlo en el diseño, a esos tipos de criterios de departamentalización. Y vuelvo a repetir, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora vamos para poder trabajar con el diseño, vamos a ir a lo siguiente, ¿sí? Leamos esta situación problemática que tenemos. Dice, la empresa Rosa, sociedad anónima, tiene como fin la comercialización de resmas de papel tamaño A4 de 75 gramos y cartulinas de un solo tamaño y de todos los colores. Dice que posee un departamento de ventas, el cual abarca la comercialización de sus productos en San Miguel de Tucumán y en el Gran San Miguel de Tucumán. Y cada uno posee 2 oficinas para clientes mayoristas y otro para clientes minoristas. Además, se tiene un departamento que realiza amplias campañas de publicidad en medios masivos y promoción en la vía pública. Los departamentos estos mencionados, es decir, el de publicidad en medios masivos y el otro, promoción en la vía pública, constituyen la gerencia de comercialización. Del gerente general depende además una gerencia de recursos humanos que se haya departamentalizada por funciones, siendo una de ellas la liquidación de sueldo y a su vez cuenta con un encargado de seleccionar los mejores vendedores para esta actividad. Estas funciones últimas, es decir, la de encargado de liquidación de sueldo y seleccionar vendedores, están a cargo del Departamento de Administración de Personal y la gerencia de producción se halla departamentalizada por productos y posee una oficina de almacenamiento de materias primas. Bien, hay que hacer el diseño de esta estructura organizativa jerárquica, teniendo en cuenta los tipos de organización jerárquica y obviamente la departamentalización que me está indicando. ¿Cómo voy a hacer el diseño de un organigrama? Tomen nota si quieren o recuerden bien lo que les voy a decir a continuación. Primero, en la tarea E, que ya les envié, hay un segundo archivo que está en Word. Ustedes la tienen a la plantilla, que es la plantilla, es lo que está acá abajo, donde aparecen los niveles, los nombres de los niveles en la primera columna, y en la segunda columna vamos a dibujar, ¿qué vamos a dibujar? Los puestos de trabajo y la jerarquía de esa organización. Entonces, siempre que comencemos a diseñar, tenemos que tener esta plantilla. Le pueden cambiar el tamaño de la letra, como ustedes quieran, pero lo que sí o sí se debe mantener es esto que está aquí, que son los nombres de los niveles. Tenemos cuerpos colegiados, primer nivel, gerencia general, segundo nivel, gerencias de áreas, tercer nivel, departamentos, cuarto nivel, divisiones y quinto nivel, secciones. ¿Estamos? Esto se mantiene. ¿Cómo divido entre nivel y nivel? Lo divido con la línea punteada. Sí o sí tengo que tener esa base. No va a haber más niveles que estos que están acá, que van del primero al quinto y arriba del primero cuerpos colegiados. Y fíjense en que los nombres de los niveles cambian con respecto a la estructura organizativa piramidal que utilizábamos por Loudon y Loudon para representar los sistemas de información. Ahí teníamos el nivel operativo, teníamos el nivel de administración y el nivel estratégico. Pues ahí representábamos sistemas de información. Aquí estamos representando los puestos de trabajo, la jerarquía y cómo se han agrupado las actividades para dar cumplimiento
al objetivo principal de la organización. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien, y en la base de los diseños, todo lo que cuando diseñamos estructuras organizativas y hacemos el organigrama, nos tomando en consideración lo que nos indica la norma de calidad IDAN 34505. Es decir, nosotros graficamos, hacemos el diseño en base a una norma de calidad, que vuelvo a repetir, norma IDAN 34.505. Esa es una de las primeras cosas, lo que le dije de los niveles y cómo separo entre nivel y nivel, las líneas punteadas me lo dice la norma IRA. Bien, ahora, cuando yo tengo que representar puestos de trabajo, lo voy a representar por estos recuadros, el recuadro que se denomina entregrama. Cada puesto de trabajo se lo representa por un entregrama. ¿Y qué es el entregrama? Es un recuadro. Bien, lo que me dice la norma IRAN, que todos los entregramas, es decir, todos los puestos de trabajo, deben ser del mismo tamaño. Es más, me indica el tamaño, yo no sé, no recuerdo si es 2 por 6 o 5 por 6 o 3 por 6 el tamaño del recuadro, el entregrama. Nosotros lo único que no vamos a aplicar en la materia es el tamaño exacto que dice la norma, pero sí vamos a respetar que todos los entregramas sean del mismo tamaño. Elegimos un tamaño y que sea el mismo tamaño para todos los entregramas. ¿Está claro eso? Sí, profe. ¿Se entiende lo que me representa el entregrama? ¿Qué es el entregrama? Sí, profe. Bien, cuando yo al entregrama, cuando lo dibujo, lo tengo que dividir, fíjense, en dos partes, en la parte superior y en la parte inferior. Cuando lo divido en la parte superior, ¿qué es lo que voy a poner ahí? El nombre del puesto de trabajo. Pongo el nombre del puesto de trabajo. En la parte inferior lo divido en una parte izquierda y en una parte derecha. En la parte izquierda voy a poner el código del puesto de trabajo. Cuando codifique voy a poner, ahí va a quedar el código del puesto de trabajo. Y para la parte derecha voy a poner la cantidad de empleados que dependen de ese puesto de trabajo. Cuando estamos en el primer nivel, que es la gerencia general, que es el gerente general en este caso, es la cara visible de la organización, este valor que tiene acá se llama el cálculo de la dotación de personal. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Podría repetir, profe, qué significa la parte izquierda? O sea, por ejemplo, en gerente general el 10.000. El 10.000 es el código del puesto de trabajo. Es un código del puesto de trabajo. O sea, hay un sistema, hay un método, una técnica, que ya la vamos a ver para codificar los puestos de trabajo. Cuando terminemos ¿Y el diseño. Sí, diga. por qué el asesor, digamos, no tiene nada de eso? ¿Es por No, algo en porque el específico? asesor no pertenece a planta permanente y además él no emite órdenes. Porque fíjese, en la línea llena me establece la jerarquía, el don de mando. El gerente general emite órdenes para el gerente de comercialización, para el gerente de producción, el gerente de recursos humanos. El gerente de recursos humanos emite órdenes para administración de personal emite órdenes para la liquidación de sueldos y jornales, selección y toma de personal. El asesor, el staff o el comité que dije, no puede emitir órdenes de trabajo. Entonces él asesora, o si es un comité también, emiten sus informes por escrito que le entregan al puesto de trabajo del cual dependen. Y el asesor o el comité siempre termina proponiendo mejoras, por ejemplo. Entonces, ¿quién va a transformar eso en órdenes de trabajo? Es justamente en este y quinto nivel sección.
tiro la línea punteada que me separa cada uno de los niveles. Bien, entonces empiezo siempre a graficar el entregrama que vendría a ser el primer puesto de trabajo en la gerencia general, en el primer nivel que es gerencia general. Ahí siempre voy a tener un solo puesto de trabajo. Puedo tener asesores, puedo tener varios asesores y puedo tener varios comités. Va a depender de la organización, pero ahí está el número 1 en la cabeza visible y es un puesto de trabajo. Entonces, hago el entregrama del gerente general o en el primer nivel de la gerencia general. Lo divido en la parte inferior, parte izquierda y parte derecha y lo dejo en blanco. Sigo con la línea de jerarquía. El gerente general depende del gerente de comercialización, el gerente de producción y el gerente de recursos humanos. También me dice que el gerente de comercialización tiene un asesor. Vuelvo al enunciado para que se den cuenta cuando ustedes vayan tomando la información. Fíjense, del gerente general dependen además, o sea, además, ¿cuáles van a ser las otras gerencias de área? Tenemos lo que decíamos, la comercialización y cada uno puede hacer sus oficinas. ¿Dónde tenemos acá? Y cada uno posee oficina, además se tiene un departamento que realiza amplias. Los departamentos constituyen la gerencia de comercialización. O sea, cuando dice además, ¿sí? Tenemos la oficina, la gerencia de comercialización, tenemos la gerencia de recursos humanos. Y obviamente que tenemos, si dice que comercializa esos productos, por lo tanto tiene, en este caso, tiene la gerencia de producción, que está acá. También la gerencia de producción se halla departamentalizada por los productos, que son estos dos, las resmas de papel y la cartulina, y posee una oficina de almacenamiento. Vamos a la gerencia de producción. Está departamentalizada por producto y dice que tiene una oficina. Las oficinas siempre se encuentran en el 5º nivel en la sección. Y de esta manera le voy a graficar con los entregramas por cada nivel o puesto de trabajo, obviamente el puesto de trabajo por nivel y las líneas llenas que me indica la jerarquía. ¿Se entiende cómo voy a ir trabajando el organigrama? ¿Cómo voy a ir haciendo los entregramas y conformando el diseño? Sí, profe. Bien, ¿para todos está claro eso? Sí, profe. Bien, tengan en cuenta lo siguiente. ¿Qué cosas tienen que tener en mente? Tipos de poder determinar, tipos de estructura organizativa jerárquica, departamentalización. Es fundamental recordar. ¿Se acuerdan las tablas de las funciones operativas? Pues la tienen que tener a mano. Tienen que poder diferenciar cuáles son las actividades que se hacen en cada una de las áreas funcionales, las funciones básicas, las funciones derivadas. Bien, una vez que yo he terminado de dibujar los entregramas, la línea llena que me indica la jerarquía, que es el quién depende de quién, si tengo asesor o tengo comité o staff, lo voy a unir con la línea punteada. Y donde me dice, por ejemplo, en la gerencia de comercialización que tiene el asesor. Veamos dónde está. Posee un departamento y cada uno, además tiene que ver que es amplia, los departamentos constituyen la gerencia. Además, un gerente que hacemos los departamentos por funciones. Estas funciones últimas, cada una de las gerencias de producción, el departamento posee una oficina de almacenamiento de materias primas. Bueno, puede ser que no lo haya explicitado en esta situación problemática, pero le agregué para que ustedes vean cómo se hace el diseño y cómo se lo plasma a un asesor o un comité dentro del organigrama. Hay que recordar que la dependencia jerárquica va en línea punteada. Además, el asesor o el comité puede aparecer en cualquier puesto de trabajo y en cualquier nivel.
y puedo tener más de un asesor o comité en los, ¿cómo se llama? En los distintos niveles y los distintos puestos de trabajo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora veamos cómo se hace la codificación. Hay distintos sistemas de codificación o forma o sistemas para codificar los puestos de trabajo. ¿Para qué se codifica un puesto de trabajo? Porque ese código me sirve para ingreso o indexación de las bases de datos con respecto a los puestos de trabajo, a los empleados que están en ese puesto de trabajo y poder recuperar toda la información que tiene necesaria o que tengo sobre ese puesto de trabajo. Además, para poder pagar los sueldos, todos los cargos o todos los puestos de trabajo tienen un código. Ese código también me sirve para poder pagar los sueldos. Entonces, ¿cómo vamos? No, como decía anteriormente, hay distintos sistemas. Nosotros vamos a utilizar el alfanumérico. ¿Por qué el alfanumérico? Porque vamos a utilizar números y vamos a utilizar una letra para codificar. Cuando sea un asesor va a ser la A, cuando sea el comité va a ser la C. Y si en lugar de asesor me aparece staff, pues es la letra A. ¿Sí? Por eso se llama sistema de alfanumérico de codificación. Estamos hasta ahí, ¿se entiende? Profe, Sí. y el código no tiene que ver nada con el área laboral del empleado, ¿verdad? Es No, indistinto. no. El sistema de codificación codifica puestos de trabajo y tiene la siguiente técnica. Ahora les respondo, pero no tiene nada que ver con el área. Bien, ¿por dónde voy a comenzar a codificar? O sea, así de la misma manera que empecé dibujando los entregramas en el primer nivel, ¿sí? Con la cara visible de la organización, por ese mismo puesto de trabajo voy a comenzar haciendo la codificación. Me fijo en mi organigrama si yo tengo hasta qué nivel tengo puestos de trabajo. En este caso tengo hasta el 5.º nivel, es decir, hasta las secciones. Entonces, ¿qué cantidad de dígitos tengo que tener como máximo? Fíjense, si contamos, acá tengo 10.000, son 5 dígitos, lo cual tengo un dígito por cada nivel. Si yo no tuviese secciones, solamente tuviese puestos de trabajo hasta el 4.º nivel, acá voy a tener 4 dígitos y no voy a tener 5. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, o sea que la cantidad de dígitos va a depender de la cantidad de niveles hasta donde yo tengo puesto de trabajo. Bien, si en este caso tengo hasta el 5.º nivel secciones, tengo 5 dígitos. El primer dígito, como estoy en el primer nivel y tengo este es el primer puesto de trabajo, le coloco 1. Y el resto de los dígitos quedan en 0. Es más, si quieren empiece colocando tantos ceros, ¿sí? Como niveles tengo. Y en el primero, lo cambio al 0 por el 1. ¿Sí? O si estoy en el primer nivel, modifico el primer dígito. Bien, una vez que ya lo he codificado, me ha quedado 10.000 ese código. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que pasar al siguiente nivel, que es el segundo nivel donde yo tengo las gerencias diarias. El puesto de trabajo para codificar siempre me voy a movilizar desde la izquierda a la derecha. ¿Sí? Entonces voy a comenzar con el gerente de comercialización. El gerente de comercialización, ¿qué es lo que tengo que mirar? O sea, voy al segundo nivel, me posiciono de izquierda a la derecha, voy a avanzar. Me fijo, gerente de comercialización, ¿de quién depende? Del gerente general. Muy bien. El primer dígito lo voy a copiar igual porque se refiere al primer nivel.
Como estoy en el segundo nivel, yo lo tengo, a ese es el dígito que debo modificar. Entonces le voy a poner 1, ¿sí? Porque es el primer puesto que tengo en el segundo nivel. Y después el resto de los dígitos los voy a copiar igual, porque tengo el tercero del tercer nivel, el cuarto del cuarto nivel y el quinto del quinto nivel, que no estoy ahí. Entonces el código queda conformado por 11.000. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. De ahí, ¿cómo se llama? El asesor. ¿El asesor de quién depende? Del gerente de comercialización. Entonces va a llevar el mismo código y va a llevar la letra A por barra A porque es asesor. ¿Estamos? Me voy al siguiente puesto de trabajo. ¿Quién es? Gerente de producción. ¿De quién depende? Del gerente general. Bien. Entonces, le voy a copiar el código, el primer dígito del primer nivel, lo voy a copiar igual. ¿Cuál es el dígito que debo modificar del segundo nivel? Es ese. Pero como ya tengo un puesto de trabajo que depende del gerente general, entonces este es el segundo puesto. Y después los otros 3 dígitos los copio igual porque se refieren al tercero, al cuarto y al quinto nivel que no estoy ahí. Me continúo desplazando a la derecha. Llego a este último puesto de trabajo, gerente de recursos humanos. ¿De quién depende? Del gerente general. Entonces, primer dígito lo copio igual que es del primer nivel. Tengo que modificar el segundo dígito, pero ya tengo un puesto, 2 puestos y este es el tercero. Y de ahí copio los mismos códigos que tiene, del cual depende, con respecto al, no código, dígito, del tercero, del cuarto y del quinto nivel. ¿Se entiende ahí? Y ahí me queda conformado el código de gerente de recursos humanos de 13.000. ¿Sí? Me voy al tercer nivel. Hago lo mismo, comienzo de izquierda a derecha. Publicidad, dice el departamento de publicidad. ¿De quién depende? Del gerente de comercialización. Perfecto. Entonces, voy a copiar el primero y el segundo dígito igual. El que tengo que modificar es el tercer dígito, porque estoy en el tercer nivel. Le coloco 1 porque es el primer puesto de trabajo. Y de ahí va los otros 2 dígitos del cuarto y el quinto, va igual 0, porque no estoy en esos niveles. Entonces me queda el código del puesto de trabajo de publicidad 11.100. Después, el puesto de trabajo ventas. ¿De quién depende? Depende del gerente de comercialización. Copio el primero y el segundo dígito, que se refiere a primero y segundo nivel. Voy a modificar el tercer dígito porque estoy en el tercer nivel. Pero ya me tengo que fijar, tengo un puesto de trabajo, este va a ser el segundo. Y de ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar el mismo dígito para el tercero y para el cuarto y el quinto nivel. Entonces, el código de este puesto de trabajo queda como 11.200. ¿Sí? Me continúo desplazando hacia la derecha. ¿Qué tengo acá? Resma de papel A4. ¿De quién depende? Del gerente de producción. Pues copio el primero y el segundo dígito, va a quedar igual. Y tengo que modificar el tercer dígito porque estoy en el tercer nivel. Este es el primer puesto que depende del gerente de producción, así que va a llevar 1. Y los otros dígitos 0 porque corresponden al cuarto y al quinto nivel. No estoy ahí. Me desplazo hacia la derecha. Tengo cartulina. ¿De quién depende? Del gerente de producción. Copio igual el primero y el segundo dígito que hace referencia al primer y al segundo nivel. Al estar en el tercer nivel es el dígito que me corresponde modificar, pero ya tiene un puesto de trabajo, este será el segundo, copio el dígito igual del cuarto y del quinto nivel. Me desplazo a la derecha. ¿Qué es lo que tengo? Administración de personal que depende del gerente de recursos humanos. Pues copio el mismo código en el mismo dígito del primero y el segundo nivel.
El tercer nivel es el que tengo que modificar, por lo tanto es el tercer dígito, y como es el único puesto de trabajo, pues le pongo 1. O sea, es el primero que depende. Puede ser que se agreguen más después, entonces se hará la codificación correspondiente. Y los dos últimos dígitos de cuarto y quinto nivel quedan iguales. ¿Se entiende hasta ahora lo que estoy explicando? Sí, profe. Bien, vamos al cuarto nivel. En el cuarto nivel, ¿qué tenemos? En el cuarto nivel están las divisiones, la publicidad en medios masivos. Bien, ¿de quién depende publicidad en medios masivos? Depende de publicidad. Bien, entonces los tres primeros dígitos que corresponden al primero, segundo y tercer nivel los voy a copiar igual. El dígito que tengo que modificar es el cuarto y es el primer puesto de trabajo. Y después el último dígito va a ser igual, va a ser 0. Y después tengo promoción en la vía pública. ¿De quién depende? También depende de publicidad. Entonces, los tres primeros dígitos van a ser iguales. Los copio igual. Tengo que modificar el cuarto dígito y como ya tengo un puesto anterior, este va a ser el segundo. Y el último dígito queda igual en 0 porque se corresponde con el quinto nivel que no estoy. Fíjense en la forma esta de graficar, ¿sí? Y esta forma, la forma, o sea, deberíamos graficar esta forma, este organigrama, o sea, estas divisiones, de esta manera. Pero como no hay espacio, podemos graficarla de esta manera. Las dos, o sea, estas dos divisiones dependen de este departamento. Esa es una forma de graficar las dependencias. Puedo hacerla de esta manera. Es lo mejor, pero a veces no hay demasiado espacio, entonces uno puede utilizar esa forma. Bien, continuamos con el puesto de trabajo zona de San Miguel de Tucumán. ¿De quién depende? De ventas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar el tercer nivel, ¿sí? O sea, los tres primeros dígitos que corresponden al primero, al segundo y al tercer nivel. ¿Y cuál es el que voy a modificar? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué dígito voy a modificar? El quinto, el cuarto, perdón. El cuarto. Y al ser el primer puesto de trabajo que depende de venta, va a tener 1 y después el quinto dígito que corresponde al quinto nivel va a ser 0. Y después tenemos zona de Gran San Miguel de Tucumán, depende de ventas, también se copian los tres primeros dígitos iguales que corresponden al primero, segundo y tercer nivel y se modifica el cuarto dígito. En ese caso, como es el segundo puesto de trabajo, va a ser el número 2. Bien, y así sucesivamente, desplazándome siempre de izquierda a derecha por el mismo nivel y fijándome siempre de quién depende. Y dependiendo del nivel que estoy, copio los dígitos que corresponden hasta los niveles que estoy. Y el dígito que corresponde al nivel donde estoy posicionado es el que modifico. Fíjese en el caso de las secciones, almacenamiento de materias primas, ¿de quién depende? De la gerencia de área de producción, el gerente de producción. Entonces, ¿qué hago? Como estoy en el quinto nivel, copio los 4 primeros dígitos iguales y modifico nada más que el quinto dígito. Siempre recuerden eso, se modifica el dígito del nivel que corresponde y tengamos en cuenta de quién depende, ¿sí? Primero busquemos de quién depende el puesto de trabajo, de ahí copiamos la cantidad, los dígitos que correspondan a los niveles anteriores y modificamos el dígito del nivel. Y después, si si no es el quinto nivel, copiamos los dígitos que quedan iguales, que corresponden a los niveles inferiores del nivel donde estoy posicionado. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Bien, eso es el sistema de codificación alfanumérico.
Y recuerden, siempre que haya un asesor, un comité, me tengo que fijar de quién depende. Y cuando decir de quién depende, va ahí en línea punteada, copio el mismo código y le pongo, si es un asesor, una A mayúscula. Si es un comité, pongo barra C mayúscula. ¿Estamos? Bien. Ahora nos queda la otra técnica, que es el cálculo de la dotación de personal. Voy a comenzar al revés ¿cómo se llama? Del cálculo de la codificación del puesto de trabajo. En lugar de comenzar por el primer nivel, voy a comenzar por el último nivel donde tengo puestos de trabajo. Buenos días. No sé, acá tenían. Bien. Cuando voy a hacer el cálculo de la dotación de personal, debo comenzar en el último nivel donde tenga puestos de trabajo. En este caso tengo puestos de trabajo en secciones. Tengan en cuenta que les digo esto, ¿por qué? Porque puede ser que tengamos una estructura organizativa o un organigrama que solamente llegue hasta departamentos y no haya divisiones y no haya secciones. ¿Sí? O puede ser que tenga solamente hasta gerencias de área. No se olviden ustedes cuando vimos los impactos de la tecnología de información que decía que la tecnología de información y de comunicación achata la pirámide. En realidad lo que está diciendo es que sacan niveles, o sea, que lo hablamos en su momento. Puede salir o pueden desaparecer, por ejemplo, las divisiones y las secciones, o pueden quedar las divisiones y las secciones y no tengo departamentos. Directamente tengo las gerencias de áreas, divisiones y secciones. Siempre va a depender de la organización. O sea que entonces, también para hacer así como me tengo que fijar para hacer la codificación del puesto de trabajo, hasta qué niveles tengo puesto de trabajo y de acuerdo a eso me pone la cantidad de dígitos. Ahora, cuando voy a hacer el cálculo de la dotación de personal, me voy a el último nivel donde tengo puestos de trabajo. Y empiezo de la siguiente manera. Este número que ustedes ven aquí es la cantidad de empleados, por ejemplo el 15, es la cantidad de empleados que dependen del jefe de clientes minoristas. Este número 10 es el número de empleados que dependen del jefe de clientes mayoristas. Almacenamiento de materia prima, por ejemplo, dependen 6 empleados de este jefe. Bien, aquí la cuestión, este dato me lo pueden dar. Me pueden dar la cantidad de empleados de todos los puestos de trabajo. O puede ser que me den de algunos. Entonces si me dan de algunos, lo voy a tener que calcular. ¿Sí? Siempre se le va a pedir que calcule la dotación de personal. ¿Cómo aplico la técnica? Empecemos aquí. Clientes minoristas este jefe tiene 15 empleados. ¿Sí? 15 empleados. Le debo sumar uno del cliente minorista. ¿Alguien puede ir sumando? ¿Quién va a sumar? Bueno, son 16, o sea, dependen 16 empleados, o sea, hay 15 empleados más uno que es del jefe, son 16. Clientes mayoristas, ¿sí? Tiene 10 empleados más el jefe, son 11. Ahí ya tengo 27 empleados. Estos 27 empleados, ¿de quién dependen? Del jefe de zona de San Miguel de Tucumán y coloco ahí los 27. Ahora me voy acá a los clientes minoristas de la zona de Gran San Miguel de Tucumán. Tengo 20 empleados más el jefe, van a ser 21. Clientes mayoristas, tengo 15 más 1, que es del jefe de clientes mayoristas, tengo 16. Entonces, la cantidad de empleados que dependen del jefe de la zona de Gran San Miguel de Tucumán son 37. Bien,
Ahora, para saber del jefe de departamento de ventas cuántos empleados tiene a su cargo, se aplica la misma técnica. Tengo el 27 empleados más el jefe de la zona de San Miguel de Tucumán, son los 28. Le vamos a sumar los 37 más el jefe de la otra zona y tengo 38. ¿Sí? Con lo cual, la cantidad de personal que tiene el jefe del departamento de ventas son 66. ¿Se entiende eso? Hola. Sí, profe. Bien. Hagamos de cuenta que se hemos sumado de publicidad y de ventas. Entonces aquí tenemos 17 más el jefe son 18, el de ventas 66 más el jefe son 67, la suma de los dos es 85, que son los empleados que dependen del gerente de comercialización. Al asesor no se lo cuenta porque no es de parte de planta permanente, ¿sí? En el gerente de producción ya sabemos, hacemos 18 más el jefe de rema de papel son 19, más los 8 de cartulina y más el jefe son 9, sumamos los dos, gerente de producción dependen 35. Y recursos humanos le da en total 9. El cálculo de la dotación de personal que maneja este gerente general hay que hacer la misma técnica. Los 85 más el gerente son 86, más 36 y más 11 da 136 empleados. Entonces, cuando se le pida calcular la dotación de personal, ustedes tienen que comenzar por los niveles inferiores y sumando, ¿sí? Y fijándose la línea jerárquica y van sumando hasta que lleguen a la dotación de personal que dependen del gerente general. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, escuchen, cuando uno siempre vuelvo al tema de la codificación. La codificación siempre, eso sí les dije, comenzamos siempre en el primer nivel, en la gerencia general, y de ahí nos desplazamos a los niveles inferiores. El cálculo de la dotación de personal empieza en los niveles inferiores y llega hacia el primero. Fíjense que aquí aparece, para la codificación, aquí aparece el 20.000. Cuando yo tengo los cuerpos colegiados, ¿qué significa los cuerpos colegiados? Es la cara no visible, no se ve, no se sabe. Pues un directorio, una asamblea de socios, ¿sí? Una asamblea de accionistas que están dentro de la organización, pero esos son cuerpos colegiados, no son cara visible. Entonces, por cada uno de estos puestos de trabajo que yo tenga, o de estos cuerpos colegiados, lo que hago a partir del primer nivel, fíjense, le sumo 1 al primer dígito. Tengo en este caso un directorio 20.000. ¿Sí? Si tuviese una asamblea de socios, va ahí arriba del directorio y la codificación va a ser 30.000. ¿Se entiende eso? ¿Puede volver a explicar, profe? Cuando utilizo el sistema de codificación de puesto de trabajo, cuando yo, si voy a comenzar en el primer nivel hacia los niveles inferiores, cuando yo tenga cuerpos colegiados, ¿cuál es el dígito que voy a modificar? ¿Sí? El dígito que voy a modificar y le voy a sumar 1 va a ser ¿cómo se llama? El primer dígito. Y lo demás va igual. ¿Sí? El cuerpo colegiado, ¿sí? Este tiene 1, le sumo 1, porque tengo un cuerpo colegiado del directorio. Además, puedo tener arriba del directorio, siempre dentro de cuerpos colegiados, una asamblea de socios. Entonces, la asamblea de socios, supongan que está aquí, entonces su código va a ser 30.000. En lugar de este va a ser 20.000. Recuerden, este es 10.000 y todo lo que va para arriba le vamos sumando 1. En realidad, 1 al primer dígito, 20.000, 30.000, 40.000. ¿Se entiende eso?
¿He respondido a su pregunta? Sí, Ah, sí, profe. bien. Ahora les pregunto, una vez que hicimos esto, o sea, fíjense, hemos puesto los entregramas, hemos graficado, hemos dibujado las líneas de jerarquía, y si hay, ¿cómo se llama? Las líneas de dependencia jerárquica serían líneas llenas, y además si hay asesores o comité, hemos puesto los puestos de trabajo, hemos codificado y hemos hecho el cálculo de la dotación de personal. Ahora debo indicar cuál es el tipo de estructura organizativa jerárquica que tengo aquí. ¿Qué me dirían ustedes? A ver, el gerente general es la cara visible, tiene la responsabilidad compartida con los gerentes de comercialización, gerentes de producción y de recursos humanos. Y además tengo un asesor. Entonces, ¿cómo va a ser el tipo de estructura organizativa jerárquica? Por un lado es lineal, porque tengo la responsabilidad compartida y además tengo un asesor, o sea que es lineal con asesores. ¿Estamos? Entonces, siempre que uno termine de la estructura de diseñar el organigrama, hay que indicar el tipo de estructura organizativa jerárquica. En este caso, es de tipo lineal con asesores. ¿Estamos? Hay que escribirlo, ¿sí? Y ahora vamos a ver la cuestión de la departamentalización. Bien, recuerden ustedes que el tema de la departamentalización tiene que ver cómo vamos a hacer la agrupación por departamentos de las distintas actividades que se realizan en la organización en función de algún criterio. Habíamos dicho en términos generales, nosotros habíamos visto 3, pero hay 10. Bien, ¿cómo voy a identificar las departamentalizaciones que tiene ese organigrama o esa estructura organizativa jerárquica? Voy a comenzar en el segundo nivel. ¿Y qué voy a hacer? Fíjense, voy a utilizar recuadros de línea punteada. Entonces, en el segundo nivel voy a tener todo el recuadro de líneas punteadas y va a ser el primer criterio de departamentalización que voy a tener que identificar. ¿Sí? Para el caso tenemos es por funciones básicas. ¿A qué se refiere por funciones básicas? Recordemos áreas funcionales. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones básicas y las funciones derivadas. Eso tiene que estar bien presente. ¿Estamos? Luego me voy al tercer nivel, que son los departamentos, y tomo, por ejemplo, aquí tengo ventas y publicidad que depende del gerente de comercialización. Estos dos departamentos los marco con un recuadro de líneas punteadas y le pongo la letra B. Y en este caso, el tipo de departamentalización la tengo por proceso de grupos de trabajo. En uno de los criterios, de los 10 criterios de departamentalización que tienen los apuntes, aparece el criterio por proceso. Dentro del proceso hay 3 formas de proceso. Este es uno por grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque hay un grupo de trabajo que hace la publicidad y tiene metodologías específicas para hacer la publicidad. Y el otro grupo es el de ventas y tiene a su vez su metodología propia o digamos, las técnicas propias de venta. Entonces, en ese caso se dice que es por proceso, por grupo de trabajo. Además tenemos, puede ser por proceso industrial y por proceso de maquinarias. Entonces hay que indicar qué tipo de proceso es. No es válido decir que es una departamentalización por proceso. Tiene que indicar específicamente a qué tipo de proceso se refiere. Proceso, por ejemplo, en este caso, por grupo de trabajo. ¿Sí?
Vamos a los siguientes departamentos que dependen del gerente de producción. Tenemos resma de papel A4 y cartulina. ¿Y ustedes qué consideran que sería el criterio acá de departamentalización que se utilizó? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen ustedes? Resma de papel A4 y cartulina. ¿Qué son esos? Hola. Son ¿Están? los materiales. No, no. Había alguien más que quería decir algo. Lo vimos al criterio. Lo vimos al criterio. Vimos 3 al principio. ¿Sí? Ese por producto, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? Por producto es, ¿no? Exactamente, el producto. Está, el criterio de departamentalización es por producto. Resma de papel A4 y cartulina. Es más, en el propio enunciado, ustedes lo tienen al caso ahí en el material de clase. Ahí lo tienen. Léalo bien al enunciado y ahí también dice que la gerencia de producción está departamentalizada por producto. ¿Sí? Entonces, ahí le está dando el criterio, el C, que es departamentalización por producto. Bien, alumno. Y después tenemos administración de personal, ¿sí? Que depende del gerente de recursos humanos. Y ahí la departamentalización, ¿por qué se está dando? Para este caso, sí, se está dando por función derivada. ¿De quién es la función derivada? Administración de personal depende de recursos humanos. ¿Sí? Por eso digo, las tablas de las áreas funcionales, funciones básicas y funciones derivadas es fundamental. Fíjese en publicidad en medios masivos y publicidad en la vía pública, las divisiones, también la E le corresponde por proceso de grupo de trabajo. Y la F, ¿qué me dicen? Tengo zona de San Miguel de Tucumán y zona de San Miguel zona de Gran San Miguel de Tucumán. ¿Qué criterio se utilizó ahí? Por territorio. Por territorio, exactamente. Y después la H y la I en el quinto nivel, en las secciones, cada uno tiene clientes mayoristas, clientes minoristas. Por cliente o usuario. Por cliente, el H y el I, los criterios de departamentalización son por cliente. Muy bien, alumnos, muchísimas gracias. Y el J, almacenamiento de materia prima, es una función derivada del gerente de producción o de la gerencia de producción. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos que indicar las departamentalizaciones, trabajamos de esa manera. Hacemos los recuadros con línea punteada, pueden utilizarlo con color, si ustedes quieren, pero hay que identificarlas y con letras mayúsculas. Los entregramas yo le he puesto color digamos, le he puesto ese color azul, pero puede ser directamente el recuadro un cuadro como con líneas negras y el fondo blanco, normal, ¿sí? Y las letras negras. O sea, en eso no hay inconveniente, no es que se deba presentar con ese color, el color azul y letras blancas, no. Es de los entregramas hablo. Pero lo que es departamentalización debe ir remarcado y con las letras. Estamos hasta ahí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la última de las técnicas. Entonces ya hemos visto para diseñarlo, o sea, empezar a diseñar el organigrama,
hacer el cálculo de ¿cómo se llama? El sistema de codificación de puesto de trabajo, cálculo de la dotación, indicar el tipo de estructura organizativa jerárquica y el tipo de departamentalización. Y ustedes fíjense que esto, el organigrama, no deja de ser una gráfica. Es un gráfico, en realidad, ¿sí? A veces es necesario presentar esta gráfica con una descripción que se denomina una descripción literal. El decir descripción literal no significa que yo voy a agarrar y voy a hacer una descripción como agarro y digo, sí, hay el gerente general, después está el gerente de comercialización, escribirlo de cualquier manera. No, tiene una forma. Esa es una técnica específica, la descripción literal. Para poder... hay alguien que está mandando un mensaje que dice... bueno, Samaniego, no hay problema. Bien, escuchen. Lo que tenemos que entender para la descripción literal es lo siguiente. El gerente general que está en el primer nivel, con los puestos de trabajo que dependen de él del segundo nivel, que está en el segundo nivel, se denomina artículo primero. ¿Está claro? Repito. En una descripción literal, el artículo primero se conforma por el puesto de trabajo que está en el primer nivel y con los puestos de trabajo que dependen de ese puesto de trabajo en el segundo nivel. Ese es el artículo primero. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Artículo segundo. Benji. Artículo segundo. Es toda el área, en este caso, de gerencia de comercialización, incluido el asesor. Todo esto es el artículo segundo. La gerencia de producción es el artículo tercero. Y la gerencia de recursos humanos es el artículo cuarto. Repito, en una descripción literal tengo primero y segundo nivel, es artículo primero. Después tomo cada una de las gerencias diarias, va a ser artículo segundo, luego artículo tercero, luego artículo cuarto y así sucesivamente. ¿Cómo vamos a escribir eso? Fíjense. Tengo que poner el título de descripción literal. Voy a poner artículo primero. El gerente general. Ese es el puesto de trabajo. Volvemos acá. ¿Sí? El gerente general y le tengo que poner el código. Entre paréntesis va el código. Coma. Dependen de ella o dependen de él 2 puntos. Primero, se ponen depende de ella. 2.1. Gerente de comercialización, entre paréntesis el código, coma. 2. El gerente de producción y entre paréntesis el código, coma. 3. Gerente de recursos humanos y el código. Ese es el artículo primero. Artículo segundo, va gerente de comercialización, ¿cómo se llama? El código entre paréntesis, coma, dependen de ella, 2 puntos. ¿Quiénes son los que dependen? Me vengo acá a la gráfica. El departamento de publicidad, el departamento de ventas. Dentro de publicidad están la publicidad de medios masivos, promoción en la vía pública. Y en los de ventas está la zona de San Miguel de Tucumán, zona de Gran San Miguel de Tucumán, y a su vez estos tienen las secciones de clientes mayoristas y minoristas cada uno. ¿Cómo describo eso? Fíjese. 1. O sea, gerente de comercialización, código, dependen de ella. Esto va en el artículo 2. 1. Departamento de publicidad, y entre paréntesis, el código, coma. 2. Departamento de ventas, el código y el asesor. Lo pongo acá al final, que es el asesor que depende del gerente de comercialización. Tomo el 1, el departamento de publicidad, y le pongo el código.
Veamos, aquí hay un error en el código. Fíjense que acá está 11.100 y acá está 11.000. ¿Cuál será el que corresponde? 11.100. ¿Sí? Así que anoten o ténganlo en cuenta cuando lo vean en el apunte. ¿Sí? Tienen que corregirlo ahí. 11.100. Bien. Departamento de publicidad, entonces tiene la división de ventas en medio masivo y la división de promoción en la vía pública. De ahí tenemos departamento de ventas con su código que depende, la división de zona de San Miguel de Tucumán con su código y después el 2 que es la división de la zona de Gran San Miguel de Tucumán y el código. Fíjense, el departamento de ventas acá lo habíamos puesto, división de zona de San Miguel de Tucumán y se le coloca las secciones que dependen de él. Y después segundo son la división de zona de Gran San Miguel de Tucumán. Depende de la sección de clientes mayoristas y segundo la sección de clientes minoristas. Y ya no tengo más puestos de trabajo, que son estos que tengo aquí. Del gerente de producción, ¿sí? Dependen de ella, hemos dicho el departamento de resma de papel A4 con su código, segundo departamento de cartulina y tercero la sección de almacenamiento de materias primas con su código. Y el artículo cuarto es el gerente de recursos humanos, que depende de ella, la administración de personal con su código, segundo, liquidación de sueldos y jornales con su código, y tercero, la división de selección y toma de personal con su correspondiente código. ¿Se entiende eso? Lo que corresponde al artículo 1, lo que es el artículo 2, el artículo 3 y el artículo 4. Hola. Hola. ¿Están? Se les puede dar, sigo entonces para terminar, se les puede dar a ustedes una situación problemática donde tengan que hacer el organigrama con todas las cosas que vimos y termina en una descripción literal. Y se les puede dar la descripción literal y ustedes deben llegar al organigrama. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún aporte? No, profe. Bien, ok. Esos son los temas que van a la cuestión de lo que es el diseño de un organigrama, que se representa la estructura organizativa de una organización. La actividad es, también ya les he mandado, la fecha de presentación es el 15 de noviembre, que es día lunes. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? Acá tienen una situación problemática de una empresa que se llama Nueva Moda Sociedad Anónima. Ustedes tienen en la plantilla esa que yo les he enviado junto con esta actividad, tienen para hacerlo al diseño. Una cuestión, no conozco ningún software que me permita hacer el organigrama, ¿sí? A salvo que sea el PowerPoint, pero no permite la normalización, de acuerdo a lo que me dice la norma IRA. Por lo tanto, por eso tienen la plantilla para que ustedes lo trabajen y ahí va un ejemplo. O sea, ya tienen entregrama y líneas de jerarquía. O sí, las líneas de dependencia. Entonces, la primera tarea es hacerlo al organigrama. Y aquí tienen, fíjense en que tengan cuidado con lo que dice acá. La cantidad de empleados de los puestos de trabajo se encuentra indicada entre paréntesis. Ahí tienen la cantidad de empleados de los puestos de trabajo. De los puestos de trabajo que faltan con los datos que ya tienen, ustedes lo tienen que obtener. ¿Se entiende eso? Y en la situación esta que se les plantea, recuerden que lo que tienen entre paréntesis es cantidad de empleados y está escrito ahí, así que lean. Bien,
En el segundo organigrama ya tiene la descripción literal. Fíjense, este tiene hasta el artículo 5. Entonces, esto es una empresa, Cielo Azul SRL, que produce y comercializa productos para la industria metalmecánica. Entonces, ustedes tienen que hacer el organigrama a partir de la descripción literal. Y hay otra cosa, o sea, lo único que le va a falta a este organigrama que ustedes hagan a partir de este punto, le va a faltar la cantidad de empleados que no está indicada. ¿Sí? Pero entonces el espacio donde se pone cantidad de empleados debe quedar en blanco. Otra cuestión que me olvidé de decirle. Cuando uno, aquí hay que ponerle, que yo me olvidé, hay que ponerle el nombre de la organización. ¿Sí? Siempre hay que poner el nombre, esto se llama empresa, esto se llama empresa, cosa, sociedad anónima. Perdón. Lo que quiero es dejarle indicado esto para que no se olviden. Siempre en la parte superior, ¿sí?, del organigrama, ustedes para la izquierda, para la derecha, en el medio, donde ustedes quieran, pero pongan el nombre de la empresa. Cuando hacen el organigrama, ya saben, tienen que indicar en una hoja siguiente el tipo de estructura organizativa, jerárquica, el tipo de departamentalización y hacer la descripción literal. Estamos. Y vuelvo al de las actividades. El caso 2 o la tarea 2, desde la descripción literal llegan al organigrama, a la gráfica. Y en este caso van a tomar de la situación problemática que se le plantea, hace el organigrama, tienen que pasar por todo, hasta el cálculo de dotación personal, y llegan a la descripción literal. ¿Alguna pregunta para hacer? ¿Algo para decir o para opinar? De mi parte no, profesor. No, Bien. profe. Bien, voy a dejar de compartir. Ahí está. Bien. Santillán también dice que no tiene ninguna pregunta. Bien. Entonces, sé que están con la cabeza que tienen que rendir otra materia. Está bien. Pero ya tienen el material, tienen la actividad, ya les he explicado. Todo lo que le hablé hoy y le expliqué, lo tienen en material de clase. Quedo a disposición de ustedes para las consultas necesarias para la realización de esa tarea. Tomen nota de lo siguiente. Espera, Benji, es el perro. El viernes que viene, ustedes van a hacer la defensa del trabajo práctico número 3, que corresponde a lo siguiente. Van a hacer un diagrama de actividades que va a ser, tienen que tener a mano ¿cómo se llama? El procedimiento de compras a proveedores de la distribuidora NT. Se le va a hacer llegar el enunciado donde se le indica es justamente lo que le estoy diciendo ahora. Ustedes van a tener que modelar en ese momento que se les habilite el diagrama de actividades del procedimiento que sería el proceso de negocio de compra a proveedores de la distribuidora NT. Y tomen nota, después les voy a hacer la aclaración, pero por las dudas me olvido. En el procedimiento que lo vimos en actividades de la unidad 2 y después en el trabajo práctico 2, en la parte 5, hay un título que está mal puesto. En la parte 5 dice responsabilidades, pero ya están indicadas las responsabilidades anteriormente, sino que en lugar de responsabilidades va descripción de actividades. Está en el procedimiento de compra a proveedores de la distribuidora NT.
Así que por favor tomen nota para que lo tengan en cuenta al momento que vayan a hacer la defensa del trabajo práctico 3. Entonces, ¿cómo se llama? El viernes que viene hacen la defensa del trabajo práctico 3. ¿Sí? Quedo a disposición para las consultas que necesiten. ¿Sí? También pueden hacer las consultas a la auxiliar docente, la ingeniera Dip Marisol. ¿Alguien más necesita preguntar o decir algo? No, profe. ¿Cómo? No, profe. Bien. Entonces, eso sería todo por hoy y que tengan un lindo día y éxitos en el parcial que van a rendir. Muchas gracias, profe, igualmente. Un lindo día. Bien, gracias igualmente. Que estén bien. Nos vemos. Nos estamos en contacto.